Señores, el proyecto de presupuesto 2023 a un mes ya todavía no ha sido aprobado. Se reunieron, estos días habían 30, nada más fueron 14, están ahí dando bandazos y el vocero de la Fuerza del Pueblo, el diputado Omar Fernández, le sacó ahora unos detalles. Dice que también es un presupuesto que no va de acuerdo a las necesidades de la población. Dice, le quitaron 150 millones a la policía en la lucha contra el crimen. Usted ve, entonces el tipo hablando una cosa por allá. Entonces le quitan al presupuesto agricultura. Dice, por ejemplo, las partidas no promueven calidad del gasto público. 150 millones le quitan a la policía, le quitan recursos a la educación superior y las universidades quieren sancochar ahora a los profesores que van a salir para ir al sistema educativo. Es como el cangrejo. Entonces, los presupuestos son los que mandan la señal, porque con cuarto es que se logra todo, con cuarto es que se hace todo. Sin billete no hay manera. No hay. Entonces, en función de lo que tú le des, claro, ahí el 4% de educación, eso ha sido para producir candidatos presidenciales, la corrupción y el desastre que vimos ahí, lo que ha denunciado este ministro con lo de Fulcar, y ahí nadie dice nada tampoco, como veíamos ahorita. Entonces, estas reducciones, dice, para que tú veas, dice, esas reducciones que se le hacen a esos capítulos importantes demandados por la población ahora mismo, se contraponen con el aumento de un 38.7 en el presupuesto destinado a la presidencia para fines de publicidad y propaganda. El que no pone su huevo y lo cacarea, eso está bien, hay que cacarearlo y tú tienes que tratar de presentar las cosas para que no se vea como que tú eres una bocina. Tú puedes hacer proyectos en la presidencia y de promoción y educativos y ese tipo de cosas y al final te reditúan. Pero cuando se ve que es campaña pura, eso al final la gente no le hace ni caso, ni le presta atención. Ahora, si tú se lo doras, es como cuando un hombre va a una playa nudista. Ese viaje mujer en cuera ahí, o gente en cuera, cuando tú llegas, te vuelve loco. Pero ya después eso es así, el ser humano es así. Tú te acostumbras. Entonces cuando tú ves esos bocinajes por ahí que tú sabes, cuando fulano abre la boca, tú sabes lo que va a decir. Cuando sultano abre la boca, tú sabes que va a decir lo contrario que dijo fulano. Y mengano por allá lo que hace es que aplaude como la foca. Y el otro lo que hace es que repite. Entonces tú te das cuenta y sabes ya. Y los ubicas. Entonces eso tampoco tiene sentido. Pero ahí están, son números. Se le quitan a agricultura, se le quita a la policía para la lucha contra el crimen y se aumenta a Homero en la presidencia para propaganda y eso. Y por otro lado, como lo dijimos aquí un día, no se hace el ajuste por inflación que tenía que haberse hecho a los empleados. ¿Se acuerdan? Que se armó el lío y yo lo puse en su puesto al del Ministerio de Administración y Personal. Señor, usted no sabe lo que está hablando. Cuando se puso a hablar de los superintendentes que habían hecho la indexación, superintendencia de banco, el superintendente de electricidad, y dijo, me voy de esta porquería, renunció y se fue. ¿Se acuerdan? Le armaron un almaraco y un de todo ahí y se mueve, como decía el filósofo, cuando le apuraban la cicuta, el veneno, y como quiera se mueve. Tenían razón y yo le dije, usted no sabe lo que está hablando, eso lo establece la ley eléctrica, que es orgánica además. Bueno, ahí está. Ustedes saben que el impuesto sobre la renta, el nivel impositivo de abajo hasta 36,000 debiera estar en 46,000 con los ajustes por inflación. Entonces, no se ha podido hacer. Entonces, cuando uno ve esos números, entonces es verdad. Es verdad, ¿dónde está la calidad del gasto? Entonces, Pavel dice que vamos a seguir con la misma mecánica de endeudamiento del gobierno pasado. Digo, no, pero para eso fue que lo sacamos, para que cambiáramos. Ya vimos ayer cómo cogimos 60 millones de dólares más, estamos en 70,280 millones, más 60 son ya 70,340 por allá. Y estamos en 62% del Producto Interno Bruto. Y tú me dices, pero bueno, es que se nos genera un déficit. Claro, tenemos un déficit fiscal en este año de 123,000 millones. Porque
Gastamos 981,000 y solamente recaudamos, con todo y que se aumentó la recaudación, 857,000 millones, 123,000 millones de déficit. Correcto, tenemos ese déficit. Pero si tú me dices que tenemos un déficit porque lo hemos aprovechado para inversión, pero no. Se nos ha aumentado el stock de deuda, ha aumentado el pago del servicio de la deuda, entonces los gastos de capital siguen siendo bajos. Hemos invertido, que gasto de capital es inversión, lo otro es gasto. Gasto corriente, gasto de capital. Tú le dices gasto de capital, pero ese sería el de inversión. 102,849 millones, un 8.55% del presupuesto. 8.55. O sea que el 92% ha sido gasto corriente, 878,000 millones. 878,000 millones de gasto corriente, 102,000 de gasto de capital, un 8.22. Entonces cuando tú ves a Paveliza hablando de que seguimos con el mismo nivel de endeudamiento porque esa es la política, la dinámica del gobierno pasado, tú dices, ¿dónde está la calidad del gasto? Y tú ves en el presupuesto que se presenta que le quitan a los sitios renglones importantes y le aumentan a otros sitios que no necesariamente serán los más importantes. Pero, como el papel aguanta todo, dice el Ministerio de Economía, que el impulso del gasto, oigan esto, no estoy diciéndolo yo, estoy leyendo, el impulso del gasto de capital del gobierno fue determinante para superar las proyecciones de crecimiento económico del 21. O sea que según el Ministerio de Economía de Paveliza, el gobierno tuvo un impulso en el gasto de capital. Y de gasto de capital, estamos en el mes de noviembre, estaban contemplados en el presupuesto 166,000 millones. Y solamente se han ejecutado 102,000 millones. ¿De qué impulso usted está hablando? ¿De qué impulso de gasto de capital usted está hablando? Si lo que ha habido es una falencia en la ejecución del gasto de capital, señor Paveliza, señor ministro de Economía. Porque para poesía está muy bonito, pero en nosotros, los ingenieros, los números no los sabemos así. Los números no mienten, como decía, si las que matemáticas no se equivocan, como decía el presidente Balaguer una vez. 166,000 millones que estaban contemplados en el presupuesto y nada más se han ejecutado 102,000, un 8%. ¿De qué impulso del gasto de capital? El impulso, cito, el impulso del gasto de capital del gobierno fue determinante para superar las proyecciones de crecimiento. ¿De qué impulso de gasto de capital usted habla si lo que ha habido es una incompetencia para la ejecución del gasto de capital, una subejecución? Porque ahí están los números. Había contemplado en el presupuesto 166,000 millones. Se han ejecutado 102,000 millones. Entonces, las cosas tienen que estar acompañadas, los números, de la realidad. No es por poesía. Y además, porque esto lo vivía yo cuando estaba cuando era en el sector eléctrico. Tú puedes decir que no hay apagones. No, pero el sistema eléctrico está estable, que sé yo qué, y la gente llamando a los periódicos, que aquí me dieron 8 horas, que al otro me dieron que al uno. Óigame, eso no se puede tapar. Usted no tapa el sol con un dedo, usted se tapa los ojos y usted cree que se está tapando el sol. Pues no. Usted puede meter la cabeza como el avestruz en el hoyo, pero el sol le va a dar en el espinazo. Por más que tú digas y cosas, y ahí están los números. Entonces tú no puedes vender una cosa, porque entonces lo que te estás es tú mismo engañando y no tomar los correctivos del lugar. Son cifras en blanco y negro, ahí están. 166,000 millones, solamente se han ejecutado 102,849 millones, un 8.22% de gasto de capital. 8.22%, significa que el 92%, el 91.7%, sí, fue gasto corriente. Eso es tan así como que
hoy es viernes. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.